Centro de Solución Empresarial presenta. El pasado 25 de junio impartimos un webinar sobre la reforma a la subcontratación, impartido por el maestro en Derecho José Francisco Hernández Muñoz de la firma Trim Business Consulting, en el que nos presentó los principales puntos de la reforma, así como las alternativas legales como prestador o contratador de servicios especializados. A continuación, la grabación de dicha sesión. Buenas tardes a todos, muchas gracias por su participación. Vamos a dar inicio a este webinar. Adelante, Paco, si puedes comenzar por el temario, por favor. Vamos a tener diversos temas. Vamos a arrancar con lo que viene siendo una pequeña introducción del por qué se da todo esto, lo que viene siendo la parte fuerte, lo que es la reforma, los puntos principales que están marcados dentro de dicha reforma, las alternativas que como tal pretende el gobierno que utilicemos y, bueno, una pequeña conclusión, así como hacia dónde nos afecta como empresas, como contribuyentes, y qué es lo que en todo caso pudiéramos hacer al respecto. Ok, en primera instancia, lo que viene siendo la reforma de subcontratación laboral o outsourcing, bueno, fue publicada en el Diario Oficial, perdón, el viernes 23 de abril del 2021. Su trasfondo, lo que argumentan como tal, esto fue iniciativa obviamente de la Presidencia de la República, lo que argumentan es que la subcontratación laboral provocaba diversos daños tanto a los trabajadores como al propio gobierno. Entre lo que se violentaban los derechos de los trabajadores, como principalmente el que se tuvieran registrados en empresas, fantasmas muchas de ellas, en donde no se les estaba teniendo asegurados con el salario que deberían de tener, por tanto, no cotizaban los puntos suficientes, por ejemplo, en Infonavit, o tenían diversas situaciones cuando tenían una incapacidad, problemas en los pagos, todo ese tipo de situaciones. Obviamente, lo que más le interesaba al gobierno es la parte del daño que causa esto a la hacienda pública. ¿Por qué? Porque al tenerlos asegurados con un salario inferior, pues obviamente causaba que no hubiera retenciones de impuesto sobre la renta o las hubiera muy bajas, que no se aportara correctamente las cuotas obrero-patronales, que no hubiera las aportaciones suficientes al Infonavit. Y bueno, obviamente, pues esto dañaba los proyectos, pues ahora sí que las arcas del gobierno para la realización de los proyectos sociales que se pretenden elaborar. Junto con esto, pues obviamente se afectaba también a los institutos de seguridad social, en cuanto a que al no haber presupuesto suficiente, tener muchos asegurados, pero con salarios muy bajos, pues no se les argumentan que no se les puede dar la atención suficiente a los trabajadores, principalmente en materia de salud. Y también argumentan un daño al sector social, que en cuanto a qué, a la competencia desleal contra otras empresas del mismo ramo, que a lo mejor tienen las mismas digamos, oportunidades o propuestas de negocio, pero que como cumplen con sus obligaciones, pagan más impuestos, entonces no pueden competir contra los precios de las empresas que utilizan las plataformas de outsourcing de manera, digamos, irregular. Vamos a tocar los puntos principales de la reforma de subcontratación laboral. El punto toral es una prohibición tajante respecto a la subcontratación de personal. ¿A qué se refieren ellos con subcontratación de personal? Se refiere cuando una persona física o moral, sea cual sea, pone a disposición de otra trabajadores ¿para qué? Para su beneficio. ¿Qué se refiere poner a disposición? No es que uno contrate a un despacho de contadores, por ejemplo, y vaya un contador a hacer la revisión de la contabilidad 2 o 3 veces, siendo que está a cargo del despacho, o como en una empresa de limpieza. Eso no es el problema. El detalle es de las empresas en donde pues contratan al personal para realizar labores propias de la empresa, en donde están sujetos a los horarios, están sujetos al mando principalmente de personal propio de la empresa contratante. Esto es lo que prohíbe como tal la reforma al outsourcing. Esto derivado del artículo 12, primer párrafo de la Ley Federal del Trabajo.
En conjunto con esto, derogan lo que es la retención del 6% en los servicios de suministro de personal que preveía el artículo 1A del impuesto sobre la renta, del impuesto al valor agregado. El segundo punto de la reforma maneja, que fue un punto de negociación que tuvieron ahí empresas grandes tipo Manpower y otras por el estilo, que dicen es que a nosotros nos vas a afectar, yo no soy propiamente el patrón, yo me encargo de contrataciones. Entonces, dentro de la reforma se prevé que las agencias de empleo o intermediarios que intervienen únicamente en el proceso de contratación de personal, selección, reclutamiento, entrenamiento, capacitación, no se les considera patrones, es decir, por medio de ellos no se está subcontratando personal, ya que el carácter de patrón le corresponde únicamente a quien se beneficia de estos servicios, es decir, a la empresa contratante. Esto lo prevé el artículo 12 también en su segundo párrafo de la Ley Federal del Trabajo. Otro de los puntos importantes es que permiten la subcontratación de servicios especializados. Ojo, no está manejando una subcontratación de personal. A lo que se refiere con la subcontratación de servicios especializados es que puede haber un contrato entre dos empresas en la cual una de ellas le pide a la otra que le preste cierto tipo de servicios que no son, que los requiere para el funcionamiento correcto de su empresa, pero que no forman parte de su objeto social. Esto es muy importante porque es parte de las condiciones que prevé la ley para poder hacer uso de este tipo de servicios especializados. Fueron muy quisquillosos, ¿por qué? Porque era un hueco legal que muchos despachos pretendieron utilizar o pretenden utilizar para migrar las subcontrataciones de personal a través de estos huecos, pero pues hay varios requisitos muy importantes. Uno de los requisitos que para lo que viene siendo la subcontratación de servicios especializados son varios. El artículo 3 en su primer párrafo prevé, en primera instancia, que estos servicios no deben formar parte del objeto social de la empresa contratante, es decir, del beneficiario, ni tampoco estar dentro de su actividad económica preponderante. Muchos despachos lo que empezaron a proponer es una reingeniería en donde se modificaron objetos sociales, meterse a la página del SAT, modificar actividades preponderantes, dejar huecos en este sentido y crear una empresa, contratar una empresa que cubriera este tipo de servicios. Sin embargo, no es el único requisito. Más adelante iremos viendo cuáles son los puntos del registro para empresas de subcontratación de servicios especializados, donde ya nos mete un poco en trabas. Bueno, este es el primer requisito. El segundo requisito dice que los servicios u obras complementarias entre empresas del mismo grupo empresarial serán consideradas como especializadas, siempre y cuando no formen parte del objeto social de la empresa principal de la que se está beneficiando, ni de su actividad económica preponderante. Ahí en primera instancia, pues viene siendo el limitar un poco lo que se venía manejando como insourcing. Pero además también marca que para que se considere una empresa en términos de grupo empresarial, nos tendremos que ir a la definición del artículo 2, fracción décima de la Ley del Mercado de Valores. Es decir, que el conjunto de empresas estén organizadas de tal manera que participen directa o indirectamente del capital social una de la otra, es decir, que la misma sociedad mantenga el control del resto de las empresas filiales. Otro de los requisitos es que los servicios de subcontratación de servicios especializados o de obra especializada deben formalizarse en un contrato por escrito. Contrato que debe fijar varios requisitos, pero el más importante es que se señale el objeto claro y preciso de los servicios o de las obras que se van a ejecutar, el número de trabajadores aproximado que van a participar en el cumplimiento de dicho contrato y obviamente esta empresa de servicios especializados pues tiene que tener todo en regla porque prácticamente van a estar bajo la lupa. Otro de los requisitos para las empresas de subcontratación de servicios especializados es que serán responsables solidarios los contratantes en relación a los trabajadores de las contratistas si dichas empresas no cumplen con sus obligaciones de seguridad social,
con sus obligaciones de pago de impuestos principalmente, de retenciones, del pago de las contribuciones, respecto de lo que se hubiera causado con los trabajadores utilizados para prestar dicho servicio. Es decir, prácticamente avientan a la empresa contratante, en caso de una irregularidad, una responsabilidad solidaria ante Seguro Social, ante Infonavit, y lo más peligroso, ante lo que viene siendo nuestros amigos del SAT. Otro más de los requisitos es que las personas físicas o morales que presten servicios especializados deben proporcionar cuatrimestralmente y algunos trimestralmente información ante el IMSS y el Infonavit de los contratos celebrados. ¿Para qué? Para que estos estén retroalimentando entre ellos y alimentando las bases de datos del SAT respecto de cuáles son las obras o servicios especializados y poderlos estar supervisando. También nos marca que tratándose de la prestación de servicios especializados, se tendrá por parte del contratante, es decir, de la empresa que se beneficia, varias obligaciones. Esto lo marca el artículo 27, fracción quinta, del Código Fiscal de la Federación en su tercer párrafo. Quien contrata este tipo de servicios tiene que verificar que la contratista pague correctamente sus impuestos, que tenga que verificar que cuente con el registro de la Secretaría del Trabajo, que obviamente les paga la contraprestación por el servicio recibido. Tiene que obtener, y obviamente el contratista la obligación de otorgarlo, lo que viene siendo los comprobantes fiscales de pago de salarios de los trabajadores, los enteros del IMSS, los enteros del Infonavit y lo que son los enteros de las retenciones de ISR de dichos trabajadores, de la declaración de IVA y del acuse de recibo del pago correspondiente al periodo en que el contratante otorgó dicho pago. Es decir, prácticamente vuelven a las contratantes, a los beneficiarios de estos servicios, una especie de mini auditores de las empresas de subcontratación de servicios especializados. Y en cualquier momento el SAT puede venir a requerirnos, como beneficiarios de dicho servicio, dichos documentos y se tiene la obligación de entregarlos. El siguiente punto, el punto 4, es la obligación de registrarse en un padrón público ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para las prestadoras de servicios especializados. Este registro, a nivel general, tiene diversos requisitos. Obviamente, lo que viene siendo la reglamentación, las disposiciones ya precisas, arrojaron más requisitos, pero lo que los trataremos posteriormente. Pero los principales es, uno, que la actividad especializada esté correctamente estipulada en el acta constitutiva, es decir, debe de ser precisa, no debe dar lugar a ninguna interpretación. El punto crítico aquí es que esta actividad especializada se debe de comprobar con certificaciones, con diplomas. Se debe de acreditar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social. Se debe renovar el registro cada 3 años. Y bueno, obviamente el padrón es público, entonces también se puede reportar cualquier irregularidad ante la Secretaría del Trabajo e inmediatamente ellos dan vista a Hacienda. ¿Cuál es el detalle con todo esto? Que los requisitos generales, que aparentemente era un registro sencillo para poder prestar este tipo de servicios especializados, pues obviamente los acotaron y, como les comentaba, ya viéndonos a los requisitos más precisos, pues se vuelve algo complicado. De hecho, estaban manejando en prensa, todavía hasta el día de antier, únicamente se habían podido registrar, se habían otorgado 600 registros únicamente. Entonces, y todo esto, bueno, queda a juicio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El punto 5 de la reforma es respecto a la sustitución laboral. ¿Qué es lo que dice? Que para que exista una sustitución laboral, debe existir el traslado, la transmisión de bienes de la empresa o del establecimiento al patrón sustituto. Es decir, no nada más el cambio de trabajadores de una empresa a otra, sino que también se han transmitido activos. Maneja que el patrón sustituido será responsable solidario ante el Infonavit a partir de la fecha de la sustitución y hasta 3 meses posteriores. Respecto a la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas,
se establece un límite máximo, ojo, de 3 meses de salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años, aplicándose el monto que resulte más favorable al trabajador. Es decir, empresas que sí acostumbraban a hacer un reparto de utilidades más alto por negociaciones sindicales o todo esto, tienen la obligación de hacer el reparto de utilidades conforme a su promedio de los 3 últimos años. En las empresas que no tenían esto, pues su obligación es que si sale el reparto más alto, su tope es de 3 meses. Sin embargo, bueno, tenemos que tener cuidado en estos puntos. ¿Por qué? Porque también va a estar a discusión de las autoridades si hay alguna revisión, principalmente en cuanto a cuál es el monto que se debió o no debió aplicar. Y bueno, ya sabemos que con las revisiones de las autoridades fiscales, pues no necesariamente es lo que dice la ley, sino que muchas veces queda sujeto a criterio y tenemos que acudir a defensas y otro tipo de medios. Al eliminar la subcontratación laboral, eliminan la facilidad que se tenía de tener una prima de riesgo múltiple, es decir, de una prima de riesgo por cada giro de outsourcing que se contratara. Como queda derogado totalmente, pues este punto se tiene que derogar. Manejan también que no tendrán efectos fiscales para deducción o para acreditamiento de IVA los pagos o contraprestaciones de los servicios de subcontratación que se realicen en los siguientes supuestos. 1. Cuando la subcontratación tenga por objeto realizar actividades que sean parte del objeto social o de la actividad económica del contratante. Cuando los trabajadores que proporcione el contratista originalmente hayan sido trabajadores del contratante y se les hubieran transferido. Es decir, cuando uno migra del personal propio de la empresa y lo pone a disposición del contratista para posteriormente pues jalarlo vía la subcontratación. Ahí ya no aplica la deducción. Cuando los trabajadores que se provean, aunque la empresa no nos dé directamente el servicio, que es dichos trabajadores sí hagan un servicio de los previstos en las actividades preponderantes o del objeto social de la empresa, digamos por mutuo propio, ahí también se invalida lo que viene siendo la deducción o en su caso también el acreditamiento. ¿Qué es lo que pasa con esto? Coartan totalmente las posibilidades de hacer migraciones principalmente de personal para buscar una subcontratación especializada. También maneja que si uno contrata una empresa que no cuente con el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, aunque sus servicios sean especializados, tampoco será válida la deducción o el acreditamiento de dicho comprobante fiscal. Obviamente, endurecen totalmente las sanciones para quien violente estas normas. Empezando con que se impondrá una multa de 250 a 5,000 UMAS. La UMA actualmente anda en 89.62. Estamos hablando de alrededor de 22,400 pesos a 448,100 pesos al patrón que no permita la inspección y la vigilancia de las autoridades del trabajo. También se impondrá una multa de 2,000 a 50,000 UMAS, es decir, de 179,240 pesos a 4,481,000 pesos a quien realice la subcontratación de servicios especializados y que la empresa a quien contrate no tenga el registro correspondiente. Ojo, esto aplica tanto para la empresa que está llevando la subcontratación, pero también lo hacen extensivo a quien se beneficie de dicha subcontratación. También existe una multa de 500 a 2,000 UMAS a quien omita presentar o que presente fuera de plazo la información, los informes trimestrales o cuatrimestrales, según sea el caso, ante el IMSS y el Infonavit respecto de los contratos y servicios especializados que se hayan celebrado. También manejan un agravante, independientemente de estas multas, manejan que será una agravante cuando la empresa con la que hayan realizado este tipo de servicios esté realizando una actividad de las que estén previstas en el objeto social de la empresa o la actividad preponderante.
Y bueno, manejan por ahí una multa de 150,000 a 300,000 pesos cuando el contratista no entrega a la contratante la información relativa a los contratos o a sus pagos de impuestos, a lo que viene siendo los pagos de seguro social, pagos de Infonavit. Por ahí también abren el delito de defraudación fiscal y manejan como delito calificado cuando se origina la defraudación fiscal por la utilización de esquemas simulados respecto a la prestación de servicios especializados. Es decir, cuando presuman, porque desgraciadamente en materia penal y más en el delito de defraudación fiscal, muchas veces lo hacen en base a presunciones y arrojan la carga de la prueba a las empresas de probar lo contrario, ilegalmente, pero ya sometidos a un proceso desgraciadamente penal federal. Cuando se utilicen precisamente los esquemas de prestación de servicios especializados para hacer una simulación y provocar una deducción, un acreditamiento indebido. Ahí en este punto 12 maneja el gobierno que tampoco ellos podrán subcontratar personal, ni para las dependencias federales, ni para las empresas que tengan cierto tipo de coordinación. No manejan, la ley no prevé algo para las empresas estatales y municipales, pero obviamente lo van a estar revisando. ¿Esto por qué? Porque las legislaciones de los estados se tendrían que adecuar, pero como ha sido algo muy visto por el gobierno federal, lo van a buscar. Sin embargo, sí permiten también para el gobierno federal la subcontratación de servicios especializados, siempre y cuando estén debidamente en el padrón. Se homologa la entrada en vigor y obviamente que estas reformas estén previstas en todas las leyes competentes. Bueno, en primera instancia hay reformas a la Ley Federal del Trabajo, al Código Fiscal, a la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del IVA y demás legislación que cubra estos puntos. Pero lo que viene siendo Código Fiscal de la Federación, Ley de ISR y Ley del IVA entran en vigor el 1 de agosto de 2021. En lo que viene siendo el plazo, la reforma de outsourcing prevé un plazo de 90 días naturales. ¿Para qué? Para que quienes otorguen o vayan a otorgar servicios de subcontratación especializados puedan obtener su registro. Y estos mismos 90 días aplican para las empresas que hayan manejado otro tipo de servicios, que hayan contratado empresas de subcontratación de personal para regularizar a su personal, lo migren directamente a sus empresas y empiecen a hacer el entero correspondiente de cuotas obrero-patronales, de cuotas de Infonavit, etcétera. Pasando al tercer punto del tema que estamos tratando, las alternativas legales. ¿A qué me refiero sobre alternativas legales? ¿Qué es lo que la ley, qué es lo que las reformas previstas por la autoridad nos permiten hacer o nos pretenden orillar a hacer? Va de un lado enfocado hacia los prestadores de servicios especializados y por otro lado a quienes hagan la contratación de servicios especializados, porque como vimos, propiamente el outsourcing como tal desaparece. En lo que viene siendo las prestadoras de servicios especializados, lo primero que nos marcan es que realizan el registro correspondiente ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social antes del 1 de agosto. En dicho registro se prevén diversos puntos que tocaré a grandes rasgos dentro de lo que viene siendo las reglas de carácter general que se emitieron para tal efecto. Estas reglas de carácter general, fueron publicadas el 24 de mayo y establecen los criterios que se deben de seguir para que una empresa pueda registrarse para prestar servicios especializados. En primera instancia se maneja que el registro es obligatorio tanto para las empresas externas que presten servicios u obras especializadas, como para las que pertenezcan al mismo grupo empresarial. Es decir, tampoco las empresas que se manejen como insourcing para la prestación de servicios especializados se salvan de dicho registro. También establecen diversos requisitos generales para la tramitación, pues entrar a la página de internet del registro, proporcionar firma electrónica vigente, es decir, como están las citas del SAT, si no hay fiel vigente, tampoco se pueden registrar.
es parte de por lo que han escaseado también las citas actualmente y bueno, pues obviamente manejan que no es imputable a ellos, al SAT, sino a la demanda de los propios contribuyentes. Pero es uno de los frenos que están poniendo. Datos generales de la empresa, nombre, denominación o razón social, nombre comercial, la entidad de la cual dependen, registro federal de contribuyentes, datos generales. Pero dentro de los datos, la actividad económica preponderante de la empresa, cuántos trabajadores solicitan el registro y qué actividades especializadas van a establecerse, van a registrarse dentro del padrón. Es decir, no son todas las actividades a nivel general que realiza la empresa, sino que se tienen que precisar al momento de registrarse cuáles son las actividades sobre las cuales van a prestar el servicio especializado. Deben de encontrarse obviamente al corriente de sus obligaciones fiscales, establecer con precisión los servicios que se van a prestar, que dichos servicios u obras especializadas estén contempladas dentro de su objeto social, describir cuál es el carácter especializado y los elementos o factores que les dan el carácter de especializado a dichas actividades. Y además, no solamente se deben de manifestar al momento de registrarse, sino que se deben acreditar el carácter de especializado de las actividades con información o documentación relativa, es decir, capacitaciones, certificaciones, permisos, licencias que regulan la actividad, equipamiento, tecnología, activos, capital social, maquinaria, niveles de riesgo, rango salarial, experiencia requerida. Es decir, prácticamente están exigiéndoles para poder registrarse todo aquel sustento que haga de la actividad un servicio especializado. Obviamente, esto, ¿quién determinará si es especializado o no? Propiamente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en la cual también se arrojaron la facultad de que si determinan después de una revisión que dichos servicios no son especializados, se revocará el registro. No nada más al momento de la pérdida de vigencia, sino que lo pueden hacer en cualquier momento. Esto ante el incumplimiento de cualquiera de los requisitos. ¿Qué otro requisito les exigen? Bueno, obviamente, el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social. Igual, al momento de que ellos incumplan, y aparte de la responsabilidad solidaria que le arrojan al contratante, al beneficiario del servicio, también son sujetos a la revocación del registro. Se exige que los contratos estén bien precisado el folio, el número de registro del contrato, los servicios que se están prestando y la justificación del servicio especializado, es decir, el motivo por el cual se está prestando el servicio especializado. ¿Qué provoca esto? Que si ahorita tenemos revisiones de materialidad hasta por un contrato de arrendamiento, pues obviamente la profundidad de las revisiones de contratos de servicios especializados pues van a estar bastante incómodas, de locos. ¿Qué pide también? Que la renovación de dicho registro sea cada 3 años, es decir, no es un registro permanente. Cada 3 años antes de perder vigencia, si mal no recuerdo, es un mes antes de perder vigencia, 3 meses antes, perdón, hago la precisión, se tendrá que solicitar la renovación del registro, sujeto a que la autoridad realice una verificación incluso física para determinar si cumple o no cumple con el carácter de servicios especializados y poder otorgar o no la renovación. Y bueno, como les decía, pueden ellos negar el registro por cualquiera de los incumplimientos que mencionamos, pero también lo pueden revocar en cualquier tiempo. También las empresas que presten servicios de subcontratación tendrán la obligación de identificar de manera plena a sus trabajadores, a los trabajadores que estén dando el servicio de manera física en las instalaciones de la empresa contratante, del beneficiario. ¿Con qué? Con gafetes, con nombre, con código de identidad que los vincule al servicio especializado, e incluso dentro de los gafetes por ahí manejaban el que también se encontrara el folio de registro de la empresa prestadora de servicios. Mismos requisitos que deberán también establecerse dentro de los contratos. Del quienes contratan servicios especializados, bueno, obviamente deben de cerrar estos contratos y
está recabando la información necesaria de las empresas que presten estos servicios para lograr evitar una responsabilidad solidaria. Y si notan cualquier caso de incumplimiento, inmediatamente deben de frenar estas actividades para evitar ser sujetos precisamente a responsabilidad solidaria ante el SAT, ante el Infonavit, ante el IMSS. Deben de migrar sus trabajadores propios a las empresas y únicamente manejar como servicios especializados a los que realmente lo sean. Deben de contar con su propio registro patronal, llevar sus propias nóminas y contar con un modelo de gestión adecuado respecto a sus propios trabajadores. Esto estamos hablando tanto en el aspecto laboral, requisitos que establece la Ley Federal del Trabajo, como también en el ámbito fiscal. Altas patronales, registros adecuados de pagos de retenciones ante el SAT, que su registro como tal ante el SAT prevea que sí tienen trabajadores, que se hagan los enteros necesarios. Y bueno, muy importante, cubrir los aspectos legales, revisar muy bien que los contratos que les estén proporcionando, que se estén firmando con los prestadores de servicios especializados, realmente cumplan con lo que exige la ley. ¿Por qué? Porque si no, volvemos al punto, se les arroja una responsabilidad solidaria si el contrato está indebidamente elaborado. ¿Qué podemos concluir de esta reforma? La prohibición tajante de los servicios de subcontratación como los conocemos actualmente y obviamente la necesidad en conjunto de elaborar y realizar de manera inmediata un plan de acción para poder regularizar a los trabajadores que se hayan tenido en subcontratación, determinar qué tipo de servicios sí se pueden contratar con un prestador de servicios especializados, que dicho prestador revisar que esté registrado ante la Secretaría del Trabajo, que cumpla sus obligaciones fiscales y bueno, en caso de que seamos prestadores de servicios especializados, blindarnos bien y cubrir todos y cada uno de los requisitos a efecto de que sí les otorguen el registro y de evitar problemas posteriores, porque como les comentaba, van a estar desgraciadamente bajo la lupa. Buscar, se establece la responsabilidad solidaria por cualquier situación de incumplimiento de requisitos dentro de los propios contratos y también por incumplimientos del prestador de servicios especializados. Entonces, tenemos que tener especial cuidado con esto, tanto de un lado como del otro. Quien contrata este tipo de servicios pues debe estar solicitando la información correspondiente para revisar que todo esté en regla. Se tiene que hacer una revisión exhaustiva de la información oficial y de las leyes aplicables para evitar caer en un error. Esto es en cuanto a lo que prevé la reforma de outsourcing a grandes rasgos. Ahora, como en toda reforma y en toda modificación a la ley, pues a nosotros siempre nos dicen, tienes que hacer esto, la obligación tajante. Sin embargo, cada empresa cuenta con sus propias características, cada empresa tiene sus particularidades, cada uno tendrá a lo mejor un tipo de servicio especializado que se requiera por X situación o característica propia y no se lo quieren registrar. Por otro lado, habrá quien esté prestando realmente un servicio especializado y le estén impidiendo el registro. O bueno, hay diversas situaciones de cada empresa que haciendo el estudio individualizado podrían proporcionar otros panoramas de acción para minimizar el impacto de la reforma de subcontratación laboral. Cualquier situación al respecto, bueno, pues estamos a sus órdenes en Trim Business Consulting. Estoy a sus órdenes, José Francisco Hernández Muñoz. Y bueno, por ahí Charlie en un principio que nos presentó, por ahí hay otra situación. Nosotros somos despacho filial de lo que es corporativo RM Advisors. Entonces, cualquier situación de las que se manejan también por medio de corporativo se pudiera ver de manera particular respecto a herramientas fiscales que se pudieran utilizar para el mejor funcionamiento y previsión de las obligaciones fiscales de las empresas. Estamos a sus órdenes. Si hubiera alguna pregunta respecto al tema de carácter general, adelante, la pueden hacer.
Va a ser a lo mejor algo breve porque somos muchos participantes y si hubiera alguna situación particular, por ahí está el teléfono de la oficina, el correo electrónico y bueno, pues quedamos a sus órdenes.